Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, ¿te tocó muchas veces quedarte despierta de noche? En realidad esto es bastante normal en la vida de la gente en astronomía. No tantas, no me tocó tantas veces. Lo bueno de ser radioastrónoma es que puedes pedir turno de día. No necesitas no te necesitas quedar de noche, así que eso siempre fue bueno. Pero yo diría que en la universidad sí. En la universidad sí me tocó, no quizás toda la noche, pero dormir poquito sí. ¿Y tú? Sí, la verdad es que dormía bien. Dormía bien. Y ahora me doy cuenta que seguramente eso fue muy beneficioso. Porque justamente el episodio de hoy es sobre dormir. Así que estuvimos leyendo varias cosas sobre dormir, los efectos del sueño, en la mente y en otras cosas. Y tiene varios beneficios. Y ahora me siento bien en una etapa de la universidad, leer libros en lugar de ir a las clases que empezaban muy, muy temprano. Sí, creo que fue bien ilustrativo leer sobre este tema. Algo que yo creo que todos sabemos que es importante, pero creo que quizá no nos damos cuenta cómo funciona y como por ejemplo que calentar la materia no es la mejor idea del mundo. Calentar la materia. Bueno, sí, también pasa otra cosa, que en algunos lugares, al menos a mí me ha dado la impresión de que se suele venerar la falta de sueño. Ah, como que socialmente es bueno porque implica que te esforzaste mucho. Claro, esta persona es Sí. trabajadora porque duerme poco. Parece que en Japón pasa eso. Sí, hay una estadística del sueño por país, ustedes pueden buscarlo. Nuestro país, Chile, está como al medio de la distribución de sueño. Y Japón está muy abajo en la cantidad de horas de sueño por día. ¿Y cuál es el país que más horas tiene? Los países que más horas tienen son los países del norte de Europa. Mm, Esos son los países que más duermen. Tiene sentido. Tienen jornadas laborales también más cortas en algunos lugares. Sí. Mm. Bueno, también podríamos contar de dónde leímos algunas cosas antes de Sí, comenzar el episodio del sueño. yo en general no suelo leer muchos libros físicos, sobre Ujú. todo, para preparar episodios. Pero justo para este episodio del día de hoy tenía un libro en casa que se titula La ciencia del sueño o Amanecer de una noche agitada, de Diego Calv y Ana Moreno, de una serie que se llama Ciencia que ladra. Si alguna vez van a alguna librería y los encuentran, esta serie se los recomiendo muchísimo. Son libros de divulgación y hay de todos los Ujú. temas. Tengo del deporte, está este del sueño, hay un montón. La mochila del científico. Y están bien entretenidos. La verdad es que me entretuve harto. Aprendí muchas cosas que no sabía. Si yo me encontré con un libro escrito por un periodista que tenía problemas de sueño, pateaba mucho a su mujer, así que ella lo mandó a una clínica del sueño. Y cuando le dijeron, bueno, en realidad no podemos hacer nada por usted, se puso a investigar sobre sobre dormir, la historia del estudio del sueño, y escribió un libro que se llama Dreamland. No encontré este libro en inglés. Espero que en algún momento lo traduzcan. En español, Pero no lo sí, pues, en encontraste. Lo español. leíste en Sí, en inglés. español no lo encuentro. Sí. Se llama Dreamland, que sería la tierra del sueño, y las aventuras en la extraña ciencia del sueño. Y tiene algunas historias interesantes. Como que te cuenta una historia y después comienza a explicar la ciencia detrás de esa historia. Bastante entretenido el libro. Ya, y fuera de eso, o sea, vamos a contar algunas cosas que aprendimos de los libros, de otras cosas que leímos también. Pero podemos partir tal vez con un poco, no sé si de historia, pero de cómo el sueño está sumergido en algunas culturas y donde una que uno siempre menciona, yo creo que está por estar tan conectada con los libros que uno lee, son los griegos. Siempre aparecen los griegos. Es como la colonización de todo el mundo. En todas partes uno tiene que hablar de los griegos. Y bueno, igual me gustaba esto porque en Grecia estaba esta creencia de que el dormir o el sueño era una especie de estado entre la vida y la muerte. Mm. Y de hecho esto se nota en sus deidades, porque el dios, que era la personificación del sueño, Hipnos,
era hermano gemelo de Thanatos, que era un dios del inframundo. Y los padres de ellos, que eran Nyx y Erebus, eran correspondientemente la diosa de la noche y el dios de la oscuridad. Entonces estaba todo eso relacionado, la muerte, la oscuridad y el sueño. Era como todo parte de la misma historia. Tiene lógica. Sé que digo esto en todos los episodios, pero de verdad encuentro que tiene lógica pensar que el dormir y el morir tienen alguna relación. Sí, igual suena que tiene sentido, que tiene algo de sentido esto. Seguramente también por, no sé, yo imagino que deben haber soñado con personas que ya no estaban. Eso es algo que debe pasar mucho. ¿Que no estaban dónde? Que habían fallecido. Ah. Que no estaban, que estaban en el otro mundo. Sí, habían tomado el barquito y se habían ido al otro mundo. Sí. Y también, como al dormir hay sueños, eso tiene una gran relación con distintas creencias en las distintas culturas. Porque igual todos nos preguntamos si los sueños significarán algo. Yo creo que a todos nos pasa un poco. A veces a uno le gustaría y a veces no. A veces que mejor que no. Como en las pesadillas del José, con volcanes y con cosas así. Pero cuando uno tiene sueños bonitos, como que a veces uno quiere que sucedan. Entonces, me imagino que en varias culturas deben haber tenido distintas interpretaciones de lo que las personas vivían en sus propios sueños. Sí. Y bueno, por mucho tiempo, en varias culturas se veneraba el sueño, o había cierto respeto al sueño. Pero parte de esto se comienza a perder cuando ya entramos en la era de la revolución industrial y cuando comenzamos a tener luminarias. Y una persona que cambió mucho esta historia fue Thomas Edison, que introdujo de forma industrial la iluminación eléctrica a las ciudades, al mundo. Y de hecho, él en 1914 dijo: realmente no hay ninguna razón para que las personas deban ir a dormir en lo absoluto. Pero ¿sabes qué leí también? Uh-huh. Que hay personas que necesitan biológicamente dormir muy poquitas horas. Y una de las cosas que les pasa es que les cuesta mucho entender por qué el resto de las personas necesitan dormir más. A lo mejor él era una de esas personas. Sí, aunque hay otras personas que también pensaban eso mismo y terminaron sufriendo consecuencias, que vivieron mucho después, eso sí. Sufrieron enfermedades que yo creo que en este momento todavía no se conocían, en el momento de Edison. Y de hecho también por ese tiempo ya existía una pastilla para dormir, porque en 1903, más o menos por esa época, se creó la primera pastilla para dormir que se llamaba Barbital. O sea, ese era el compuesto. El nombre que le habían puesto era Veronal, porque según uno de los creadores, que aquí está Emil Fischer y Joseph von Mering, según Joseph, para él Verona era una ciudad que le daba sueño. Entonces le pusieron Veronal. ¿Verona? ¿Por qué Verona habría sido una ciudad que le daba sueño? No tengo idea. Qué curioso. Sí. Pero no era eso, o tal vez era que la gente ahí dormía mucho. Había una asociación ahí entre Verona y esta pastilla para dormir. Y esta pastilla se hizo muy popular luego de que se comenzó a usar la iluminación eléctrica. Y para 1930 en Estados Unidos ya se consumía mucho esta pastilla para dormir. Era muy popular. No sé, yo pensaba que esto de las pastillas para dormir, el consumo era un poco más moderno. No que tanta gente la consumía tanto tiempo atrás. Que me imagino que además en la época no se conocían los efectos adversos del uso de somníferos. Porque hoy en día sabemos que pueden generar un grado de adicción, que no se pueden dejar de tomar de golpe y ese tipo de cosas, y antiguamente no se conocían esas cosas. Deben haber pensado que era más o menos como tomarse un dulce que te ayudaba a dormir. Sí. Sí, y bueno, esto es como la parte del sueño, el trabajo. La parte más o menos científica del sueño es súper reciente, o por lo menos de investigación, que uno podría decir, con mayor evidencia, que esto comienza ya a partir de los años 20, hace 100 años atrás. Pero es que también para experimentar o para investigar en temas de sueño se necesita cierta tecnología, porque necesitas poder estar monitoreando a las personas mientras duermen
y necesitas monitorear su cerebro, su respiración, su movimiento. Y claro, eso necesitaba más tecnología. Yo creo que por eso es tan reciente. Sí, claro. Y esa tecnología, diría el primer puntapié tecnológico, sería el electroencefalograma. Que la primera vez que se usó para los humanos, para ver actividad en el cerebro, fue en 1924 por Hans Berger, que fue que lo llamó electroencefalograma, que es lo que hoy se usa también para ver el análisis del sueño. ¿Y qué es lo que uno hace? ¿O qué es lo que se hace? Se ponen electrodos en partes de la cabeza y con eso se dio el descubrimiento de que existen ondas que tienen ciertos ritmos, ciertas frecuencias, mientras uno está despierto y mientras uno está dormido. Y eso ocurre porque cuando estamos pensando, cuando hacemos actividades en el cerebro, se están realizando, no sé si decir descargas eléctricas, pero hay corrientes eléctricas que están fluyendo entre neuronas. Se comunican Y entre eso, ellas de alguna manera. Claro, se comunican entre ellas. Y estas son las primeras ondas que se comienzan a detectar ya en los años 20. O sea, ya había una forma de poder estudiar el cerebro desde afuera, Claro. que es lo que uno necesita. Y el otro puntapié, porque ese era un puntapié en cuanto a estudiar el cerebro y al puntapié para el estudio del sueño, se dio en 1925 con el doctor Nathaniel Kleitman, que se considera el fundador de la investigación del sueño. Y él abrió el primer laboratorio de sueño en la Universidad de Chicago. Y es interesante porque en ese tiempo aún la gente sentía que no era una área muy seria de investigación, el área del sueño. Que seguramente no tenían idea de cuáles eran las implicancias del dormir. Entonces debe haber parecido algo bastante banal como estudio. Sí, yo creo que ha sido bastante banal. O sea, para el resto de las personas. Algunas de las cosas que hacía era estudiar los cambios de temperatura. Pero una de las cosas que cambia a Nathaniel Kleitman es cuando llega otra persona a esta historia, llamado Eugene Azerinsky, que él llega a la Universidad de Chicago, él quiere trabajar con alguien como en el área más biológica, pero él quería estudiar órganos. Y para su problema, las personas que estaban aquí en esta universidad, todos trabajaban a nivel celular, y el único que estaba trabajando en algo parecido a un órgano, que en este caso era el cerebro, era Kleitman. Y con pocas ganas, o igual con algo de ganas, fue a hablar con él, le dijo: profesor, quiero trabajar con usted en una tesis. Y él no tenía nada de experiencia, así que igual iba algo asustado, pero al final lo aceptó, como profesor guía. ¿Y de qué hizo su tesis? ¿De qué hizo su tesis? A lo que lo pusieron a investigar fue en el 50, porque había otro doctor que había publicado en Science, ya existía la revista Science en ese tiempo, un doctor llamado Lawson, que decía que él reconocía cuando la gente estaba soñando porque dejaban de mover sus ojos o dejaban de parpadear. Eso era lo que decía. ¿Dejaban de parpadear? Sí, o sea, esa era su idea de que estaban soñando. Sí, Ya. Eso era lo que él decía. Y él estaba poco convencido, entonces le dijo a Eugene: ya, investiga esto para ver qué pasa. Y en parte de estos experimentos, aquí me encontré, que esto fue en 1951, hizo experimentos con su hijo de 8 años. Ahora, no sé si no hay que eso preocuparse. Es muy ético. Porque sí, tal vez no sea muy ético, pero por suerte el experimento solamente era poner unos electrodos en la cabeza y dejar que durmiera. ¿Ya? ¿Sabes no era nada más que eso por mientras. No suena bien. O sea, yo sé que no pasa nada cuando te ponen electrodos así como para mientras duermes, pero no suena bien cuando lo dices. Así como, no pasa nada, solo le ponía electrodos en la cabeza. Sí, tal vez no suena bien. Y una de las cosas que comenzó a notar era que en cierta etapa del sueño, el electroencefalograma se movía como si él estuviese despierto. Y él iba a ver a su hijo y veía que estaba durmiendo, que no respondía. Y comenzó a darse cuenta además que el electroencefalograma se movía al ritmo que se movían los ojos de su hijo. Entonces ahí había una relación. Algo estaba pasando en ese momento. ¿Y no vio que parpadeaba el hijo? No, al final lo que se concentró es como: olvidemos el parpadeo, que fue lo que le dijo a su profesor guía, y concentrémonos en esta otra cosa, que después se dieron cuenta que estaba moviendo los ojos. A lo mejor esta otra persona, Lawson, como que había visto a alguien que tenía un sueño extraño y que por eso parpadeaba. Tal vez. Bueno, también dentro de este grupo había
otro investigador que se llama William Demen, que fue el que asoció este movimiento rápido de ojos con el sueño, con soñar, Ujú. con tener sueños. Y él acuñó el nombre REM, que en español he visto que es MOR, movimiento de ojos rápido, o movimiento Ujú. ocular rápido, pero casi todo el mundo le dice REM, que son las siglas en inglés, el Sí. sueño REM. Aquí se había descubierto finalmente el sueño REM, en los años 50, recién. O sea, en los años 50 se dieron cuenta de que había una etapa del sueño donde las personas movían los ojos y tenían un electroencefalograma activo, de alguna Claro, manera. que era similar a cuando estaban despiertos. Ujú. Entonces era como que estuviesen haciendo cosas, pero estaban inmóviles. Ahora, la manera en que comenzaron después a investigar estas cosas para estar seguros de lo que estaban concluyendo no es muy bonita. Esto me recordó bastante a las historias que contábamos sobre la exploración espacial y los Sí, ya experimentos en empezamos con los animales. animalitos. Sí, pero aquí otra persona, llamado Michel Jouvet, hizo experimentos con gatos y Ujú. comenzó a estudiar el sueño REM. También esto fue a finales de los 50. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, él se dio cuenta que durante el sueño REM todo el cuerpo está inmóvil, excepto los ojos y la respiración, pero todo lo demás Ujú. está quieto. Y lo que hizo fue experimentar con gatos y dañó parte de su tallo cerebral, que es la parte que controla movimientos, una parte que inhibe los movimientos cuando uno está dormido. Y, y lo que hizo finalmente fue que cuando los gatos entraban en este estado REM, cuando sueñan, no podían evitar no moverse y se movían. Mm, ya. Entonces, O esta sea, fue como estaba... la confirmación de que los gatos estaban soñando en ese Claro. estado REM. Mm. Claro, en el fondo quería lograr el efecto contrario, que no Claro. estuvieran inmóviles. Mm. No es bonito, para nada. No. Bueno, pero si dijéramos cada vez que hacemos un episodio cuando se hizo algo no bonito para descubrir eso, no Sí, terminaríamos nunca. verdad. Y bueno, y esta otra parte también me llamó la atención de la historia. Después con los años se comenzaron a escribir revistas. En los 70 apareció por primera vez la revista Sleep, que es una revista revisada por pares sobre el sueño. En los 70, recién. Ay, pero qué bacán publicar en Sleep. Sí, sí, igual. Nosotros deberíamos haber tenido una revista que se llamara Estrella o algo así. No, nunca hubo ninguna. Chocolate, muffin. Más bien Ahí de yo habría manjar. publicado hartas veces. Muffin de manjar chocolate. Paper por semana. Ah, y aquí es cuando comienza a dar otro salto el estudio del sueño y comienza a darse otro cambio, porque en parte de esta historia mencionan que en un principio el sueño se estudia mucho más por psicólogos, como preferentemente. Aún hay cierto estigma a estudiar el sueño, Ujú. en el sentido de que no hay tantos biólogos involucrados en este tema. No son muchos los biólogos que se meten aquí. Son gente que estudia psicología o que estudian medicina, pero no los biólogos. Todavía no están en esta historia. Y aquí ya estaba la idea de los 70 de que los mamíferos dormían, pero hasta ahí llega la historia. Los mamíferos duermen. Todas las otras cosas, lo más seguro es que no. ¿Ya? Claro que es Y como en verdad un conocimiento súper amplio, Sí, porque además los mamíferos duermen de formas muy distintas. claro. Y en los 70s, una persona que se metió en este tema, que fue algo polémico, fue Irene Tobler, que era de la Universidad de Zúrich y estaba estudiando cucarachas. Y ella quería encontrar alguna manera diferente de usar el electroencefalograma, porque no le puedes poner unos... ¿Cómo se...? No le puedes poner unos electrodos a una cucaracha, po, si es ínfima. O sea, le puedes poner el electrodo. Ahora, no creo que estés realmente viendo qué pasa en su cabeza. Vas a ver cualquier cosa. Sí. Entonces, lo que ella quería era tener algún otro criterio para saber si es que las cucarachas estaban realmente durmiendo o no. Entonces, en parte de estos criterios que ella define, uno de esos es la homeostasis del sueño. Y lo que es la homeostasis es como este equilibrio del cuerpo, como ciertos procesos que te llevan a un equilibrio. Ujú. Entonces la idea es que si te falta el sueño, después vas a tratar de recuperarlo para que el cuerpo llegue a un equilibrio. Esa es como la idea. Entonces privaba a las cucarachas de sueño. Claro, privaba a las cucarachas de sueño
y veía si cambiaban sus posturas, dependiendo de cuánto las privaba del sueño. Y es cuando comenzó a tener evidencia de que sí dormían, de que tenían estos periodos de inactividad y que necesitaban recuperarlo después. ¿Y cómo las privaba del sueño? Que Es que me parece complicado. No sé cómo decir. sí, yo imagino que las movía. Sí, es que no sé cuáles son las cosas que le molestarían a las cucarachas para no dormir. Por eso me lo pregunto. Cierto, tiene razón. Pero bueno, ella hizo estudios con cucarachas, con escorpiones y con muchos otros animales de esta misma manera. Pero lo que cuenta ella es que cuando ella comenzó a hacer estos estudios, la gente se burlaba de ella en sus primeros años. No la tomaba en serio. ¿Y por qué no eligió otro animalito que hubiese sido más fácil que una cucaracha? Porque a lo mejor si hubiese tomado un gato mismo, pero sin hacerle lo que le hicieron en el otro experimento con electrodos. A los gatos sí les puedes poner electrodos. ¿Había alguna razón por la cual elegía cucarachas? Es que también lo hizo con gatos. También hizo experimentos con gatos y con otras especies. También lo hizo sí. con especies más grandes, ya. Sí, pero su objetivo era tratar de mostrar si es que otros animales podían dormir sin la necesidad de usar electrodos, que eso era lo que me molestaba. Ella quería estudiar si es que otros animales dormían, pero necesitaba otro método. Claro. Otro método para comprobarlo, que fuese diferente. Y es cuando llega a este experimento de comenzar a privar del sueño y ver que los animales necesitan llegar a un equilibrio. Y es curioso porque para el día de hoy hay hasta unos animales que tienen sistemas nerviosos que son súper simples, como por ejemplo que unos animales que no tienen algo que uno podría reconocer como un cerebro y que necesitan dormir, necesitan tener esta regulación de tener un periodo de inactividad para poder llegar a un equilibrio. Entonces ahora hay como una diferente definición del sueño, donde tal vez no sea necesario el cerebro, como que está esa duda todavía de cómo surge el sueño evolutivamente. Entonces, por un lado tenemos investigaciones de sueños que, digamos, son las cosas que nos interesan tal vez a nosotros, de cómo nos afectan a nosotros, pero también está el estudio del sueño en el área de biología, de cómo aparece en la evolución, en qué momento aparece el sueño. Súper buena pregunta. Además, tomando en cuenta que el sueño en nosotros, con el envejecimiento, también cambia harto. Entonces, sí. Qué interesante. Sí, muy bacán. Y otra cosa que se descubrió, que esto ya concierne más a los humanos, es una historia en los 80. Y cuenta la historia de una persona que se llamaba Silvano, que a su edad de 53 años se encontraba en un crucero. Y en el momento en el que había un baile en el crucero, él estaba todo preparado, decía, ya aquí voy a mostrar mis pasos de baile. Se dio cuenta de que estaba empapado en sudor, de la nada. Y ahí fue cuando le vino un shock de miedo, porque él sabía que a su familia, a varios de sus familiares, les había pasado algo parecido en la antigüedad, que lo tenían registrado. Y lo que les solía pasar es que a partir de ahí comenzaban a sufrir de una insomnia crónica, cada vez podían dormir menos y eventualmente fallecían. ¡Qué horror! Y esta era una condición que tuvieron en secreto. Era un secreto familiar esta condición, no se lo contaban a nadie. Pero en este momento, Silvano lo que decidió hacer fue ir a la Universidad de Bolonia y presentarse como un caso de estudio. En este caso tuvo una entrevista con un doctor que se llamaba Pietro Cortelli y le dijo que lo estudiara, que lo que le iba a pasar es que iba a dejar de dormir y que en 8 o 9 meses se iba a morir. Y en un principio el doctor estaba un poco escéptico, y ahí es cuando le comienza a comentar todo este árbol genealógico de la enfermedad. Que lo podían trazar muy atrás en el tiempo, como hasta el siglo XVIII. Wow. Ya es cuando se descubre una enfermedad que es fatal, que creo que se llama insomnio familiar fatal, sí, ese es el nombre, insomnio familiar fatal, que en este caso es una condición genética. Qué terrible, además, sobre todo como creo la angustia de que no hay nada que puedas hacer, ni intentarlo, Sí. y que cuando llegó ese momento del sudor ya no hay nada que hacer. O sea, saberlo, haber sido choqueante estar en ese momento y decir, ya sé lo que viene. Si hubiese quedado Horrible. 8 o 9 meses bailando, si igual se iba a morir. No, pero igual iba a sufrir porque iba a tener insomnio, no iba a poder dormir. Sí. Y bueno, de hecho aquí también uno entra en la pregunta de cuánto uno puede permanecer despierto. ¿Cuál es el límite del cuerpo humano? O de los animales en general. Sí, no lo sé, pero yo cuando he hecho viajes en avión muy largos, ya estoy muriendo.
Siento que si no duermo voy a desfallecer ahí mismo. Y bueno, aquí hay otra historia triste, además, sobre esta pregunta. Porque para responder esta pregunta, adivina qué usaron, po. Un animalito. Un animalito. Usaron ratones. Ratones que los privaban del sueño. Y esto es un experimento que estaba llevado a cabo por el equipo de Alan Rechtshafen. No sé si lo dije bien. Estos apellidos alemanes son tan difíciles de pronunciar. Pero ahí veían que al cabo de como 3 semanas o un poquito más, terminaban falleciendo. La cosa es que no tenían claro por qué fallecían. Después en los 90 dijeron, ya, en ese tiempo no lo tenían claro, nosotros vamos a hacer el experimento de nuevo y ahora sí vamos a ver. Vamos a saber porque tenemos mejor tecnología. Igual no tenían claro por qué era que fallecían. Se cree que era porque les daba hipotermia, pero no hay nada seguro todavía. Lo único que tenían claro era que después de mucho tiempo sin dormir, las ratas iban a fallecer. Al final el cuerpo se descompensa, se sale de ese equilibrio, equilibrio homeostático, donde algo tiene que estar en equilibrio en alguna parte. Y ahí el cuerpo deja de funcionar bien. Les salían manchas a los ratones, comienzan a actuar raro. Falla generalizada. Claro. Que dormir es muy importante. Y esos son los experimentos como hasta finales del milenio pasado. Como en historia, diría yo. Bien interesante el camino. Seguramente ahora se hacen muchos más experimentos, también con grandes muestras de personas que deben de entregar sus datos cerebrales mientras duermen y cosas así para poder avanzar en entender mejor todo. Sí. Y una de las cosas interesantes de la historia es también, por lo menos con personas, es el tema de la luminosidad, de la luz. De la luz, ¿cómo nos afecta? Sí, porque esta cosa la encontré súper rara. Un historiador, viendo la historia, se dio cuenta que había gente que hacía referencia a 2 sueños o a 2 dormires en la historia pasada. Y ahí se dio cuenta de que había evidencia de que la gente se iba a acostar, porque como no había luz, se iba a acostar temprano, se despertaba a mitad de la noche y tenían actividades. Y luego se iban a acostar de nuevo. Y luego a partir de experimentos de sueño, privando a la gente de luz, apareció este patrón también, de que la gente dormía, se despertaba a la mitad y después dormía de nuevo. Y por lo general la gente que participaba en estos experimentos decía que ese periodo entre medio era como el periodo más relajado del día, entre esos 2 sueños, o sea, entre esos 2 dormires. Entonces ahí aparece la idea de que tal vez la iluminación afectó este patrón anterior de sueño, que era despertarse a mitad de la noche. Pero que ya no se puede recuperar. ¿No se puede recuperar? O sea que es difícil hacerlo, porque tienes que privarte de toda luz. Claro, es que al final ahí entramos con el tema del ciclo circadiano y cómo nuestro cuerpo identifica que es de día o es de noche. Y estamos diseñados para dormir de noche. Nuestro cuerpo genera melatonina que nos ayuda a conciliar el sueño cuando se oscurece. Pero hoy en día ya nunca se oscurece. Tienes la opción al menos de que nunca se oscurezca. Claro, como ahora que estamos grabando tarde y estamos iluminados por todas partes. Por supuesto, claro. Este es el ejemplo perfecto. Aquí con el computador delante, el foco, el tablet, todo así iluminándonos. Sí. Y de hecho, nosotros en el mundo astronómico hablamos mucho de la contaminación lumínica, porque la contaminación lumínica impide que podamos ver cielos oscuros de noche, pero lo que quizá muchas personas no saben es que la contaminación lumínica principalmente nos hace mal a nosotros y a todos los otros animales. Sí. Porque no le permite a nuestro cuerpo en forma correcta identificar cuándo es de noche. Y entonces el cuerpo no genera la melatonina que necesita a tiempo y se genera insomnio. Pero no es insomnio porque el cuerpo no pueda dormir, sino porque el cuerpo cree que sigue siendo de día, a pesar de que nosotros veamos que es de noche. Y hoy en día sabemos que eso tiene mucho que ver con el color de la luz. No todas las luces nos afectan de la misma manera. Y yo me acuerdo cuando estudié en el colegio, no sé, José, cuando tú estudiaste en el colegio, cuando viste el ojo, te enseñaron que en el ojo habían 2 fotorreceptores que eran los conos y los bastones, ¿o no? Claro, sí. Cono y bastones. Cono y... Ya. O sea, 3 conos y los bastones. Sí.
Ya, pero hay más, no solo con los bastones. Em, y el tercer fotorreceptor, que no tiene un nombre así, ni cono, ni bastón, ni nada, así que no lo vamos a decir. Son unas letras. Un fotorreceptor que tenemos, Ajá. un tercero, que es solo sensible a una longitud de onda azul, de hecho. Porque los bastones son sensibles a un tipo de luz que en realidad nos permite como ver un poco de noche. Ese es como el tipo de visión que nos entregan. Después los conos nos entregan luz. Son sensibles a 3 tipos de luz que vendrían a ser los 3 colores primarios, el azul, el verde y el rojo. Y después este tercer tipo de célula fotosensible es solo sensible a una longitud de onda del espectro azul. Y hoy en día se sabe que eso tiene mucho que ver con la producción de melatonina. Es este tercer tipo de célula. Y de hecho no conozco el detalle en completo, pero leí que se habían hecho también experimentos de esto con personas ciegas. Ah, Porque las personas ciegas efectivamente no ven imágenes, pero su cuerpo igual es capaz de detectar señales de día y noche. Igual tienen un ciclo circadiano. Entonces leí que también habían habido experimentos con personas ciegas. Y este tipo de luz proviene principalmente de la luz del sol, que es la luz de día. Pero hoy en día las ciudades están cubiertas de luces LED. sí, luces LED. Luces LED blanca. Claro, la tecnología LED por defecto es como blanca-azul y el LED amarillo es un LED que tiene un filtro encima, que bloquea parte de la luz más azul para que la veamos más amarillenta. Entonces por eso tienden a ser más blanquecinos. Así que cada vez que estamos expuestos a luz azul, ya sea de luz LED o las pantallas del computador, del celular, del tablet, todo lo que tenga como luz tiende a tener un tono azulado, a no ser que hagamos algo al respecto. Eso impide que nuestro cuerpo pueda generar el sueño a tiempo. Impide que se genere la melatonina y que podamos conciliar el sueño rápidamente. Claro. Porque de hecho la producción de melatonina es como 1 o 2 horas antes de que uno se vaya a dormir. Esa es como la idea. Así Sí. que cuando uno está totalmente desconectado de luz, sería como 1 o 2 horas de espera Claro, para tener pero un buen sueño, por lo menos. claro. Pero tenemos que recordar que es ese tipo de luz principalmente, la luz más azulada. Así que si quieren que su cuerpo sienta sueño, tienen que tener en sus hogares luces amarillas, luces cálidas. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan las luces cálidas, Ujú. pero de verdad los va a ayudar. Sí, a mí me encantan las luces cálidas, las bien amarillas. Y eso es una cosa que no revisé, que podría haber sido bueno, si es que sirven estos cambios de colores en los computadores o los celulares, porque ahora justamente vienen con estos cambios de modo noche, Ujú. tienen este modo nocturno, que justamente lo que hace es volver las luces más amarillas. Pero no he encontrado, o sea, por lo menos no encontré algún estudio que dijera cuál es la efectividad de estos mecanismos. Si realmente se suprime mucho la luz azul o es una cosa óptica nomás. No lo sé, sabes que yo tampoco lo busqué, pero yo me imagino que deberían servir algo. El Mm. problema es que algunos de esos filtros, yo he visto, o sea, por ejemplo, yo en el celular tengo uno que se nota mucho. Cuando tú lo pones se ve súper amarillo la pantalla. De hecho, la tengo siempre así, día y noche, en amarillo. Pero en otros aparatos electrónicos me ha pasado de poner el filtro y no se ve mucho la diferencia. Yo creo que si no se ve mucho la diferencia es porque no debe servir mucho. Seguramente. Eso o tengo los ojos poco sensibles a los cambios de color, pero igual sería algo interesante a revisar para el futuro. Sí, esperemos que ahora haya más investigaciones. De hecho, estaba pensando que esta debe ser como la época de oro. No sé si época de oro, pero una muy buena época para estudiar el sueño. Hasta le recomendaría a la gente que se metiera en esta investigación. Porque en un momento la cantidad de datos que van a tener, sobre todo con estas cosas que usa la gente ahora, estos brazaletes que miden el sueño.
Tienes razón, es que por un momento lo dijiste y yo dije, ¿por qué la pandemia sería un buen momento para estudiar el sueño? No, Pero sí, ahora todo el mundo tiene, no todo el mundo, nosotros no tenemos, pero hay gente que tiene estos relojes inteligentes que están todo el tiempo midiendo cosas. sí, No sé sí, ni qué que cosas medio- miden. se supone que miden algo que aún no mencionamos, que son las fases del sueño. Pero yo creo que podríamos mencionar eso a la vuelta de una pausa. ¿O no? Ya, me parece. Vamos a la pausa. ¿Sabías que en 1964 Randy Gardner, de 17 años, estuvo despierto por 11 días en el intento de romper un récord? Randy fue vigilado por un equipo de investigadores de Stanford, quienes reportaron varios cambios cognitivos como cambios de humor, pérdida de memoria, paranoia e incluso alucinaciones. El récord actual es de 18 días sin dormir. Y volvemos con más ciencia del sueño. Sí, ya estamos por acá y solo agregar, no hagan el intento del ¿sabías qué? No lo recomendamos. No, no, no para nada. No sean tontos, por favor. Es más fácil perder que ganar ahí. Sí. Me refiero a perder en el cerebro. Sí. Oye, y hablando del cerebro, José, cuando uno duerme, Ujú. hay veces como que uno se despierta y se despierta como súper mal, así como muy perdido y no tiene idea dónde está. Ah, Y a veces uno se despierta así como lechuga, como que hubiese sido como el momento propicio, exacto, todo perfecto. ¿A qué se debe eso? sí. Bueno, eso se debe a que el sueño no es igual. El sueño tiene... O sea, el sueño no es igual durante toda la noche. Tiene un ciclo de sueño, que en adultos tiene como un periodo de 90 minutos en Ujú. promedio, porque no es igual tampoco durante toda la noche, pero es un ciclo que se va repitiendo en el cual uno va está entrando en distintas etapas del sueño. Ujú. Que aquí encontré algunas diferencias en una parte, por lo menos, hay una parte, pero que en principio se divide en dos. Ujú. Una parte es el sueño no REM, o sea, en esta parte donde no se mueven los ojos, y el sueño REM, que es donde se mueven. O sea, es como la primera división, la Ujú. más grande. Y en el sueño REM es donde uno tiene los sueños que uno suele recordar, que eso es como lo más activos en el cerebro. Que son como sueños vívidos, ¿no? Sí. Y esta también es la etapa en la cual uno, si despierta, uno va a estar bastante bien cuando uno despierta durante un sueño REM. Porque ahí el cerebro está más activo, uno está cerca de despertarse, pero es en la otra parte, en una de las otras etapas, donde esto puede ser horrible despertar. Mm. Porque en la parte del sueño no REM, primero tenemos la etapa 1, Que es cuando uno empieza a dormirse, la somnolencia o adormecimiento. Esos primeros claro. como minutitos del sueño. Sí, cuando se te mueve una pierna, no sé si te pasa de repente. Sí, sí pasa. Que es como que te dieran como espasmos musculares. Sí. Ahí comienza a bajar el pulso, la respiración y uno comienza a dormirse, como la transición. Luego viene la etapa 2, que es como una etapa un poco más profunda. Y las ondas cerebrales comienzan a volver cada vez más lentas. Esa es la otra parte que va ocurriendo también. Y esa parte le dicen de sueño ligero, que es la parte cuando a veces uno cierra un poco los ojos, como que ¿Mm? uno no es capaz de decir si durmió o no, como que no le queda del todo claro el sueño ligero. Sí. También vi que esta es la parte donde las personas tienden a apretar los dientes y se pueden generar estos problemas del bruxismo en esta etapa del sueño. Ah, mira, qué interesante, porque yo hubiese pensado que, pero claro, ahora después de leer todo esto de que se relajan los músculos y todo, ahora tiene todo el sentido. Pero yo antes pensaba que uno apretaba los dientes todo el tiempo. Yo también, sí. Y aquí es cuando llegamos como a la parte final, que en algunas partes vi que la llamaban la etapa 3, pero también había gente que lo dividía en dos etapas, la 3 y la 4, que es la del sueño profundo. Sí. Y esta es la parte donde el cerebro está mucho más lento. Claro, y si buscan, también hay partes donde juntan la 2 y la 3. Así que todo esto de las nomenclaturas es como un poco caótico, Sí. pero
Más o menos en ese orden. Adormecimiento, sueño ligero, sueño profundo. Bueno, y cada una de estas cosas tiene padecimientos, po. Ahí mencionamos algunas cosas. En los sueños profundos, yo antes pensaba que era en el REM, pero en los sueños profundos la gente puede estar sonámbula o puede tener algo que se llaman terrores nocturnos, que es cuando la gente no puede despertarse. Tiene una pesadilla y no puede salir de la pesadilla. Ujú. A mi papá le pasaba eso. ¿En serio? Qué horror, debe ser súper angustiante. Lo que hacía era gritar y se escuchaba cuando él gritaba. Qué Y miedo ahí mi mamá lo igual. despertaba. También Sí. acá está el tema del insomnio familiar grave, en esta etapa del sueño profundo, Mm, que mencionaba José el sudor y que se iba a morir. qué terrible. Y en el sueño REM pasa otra cosa que se parece al terror nocturno, pero que es otra cosa, que es la parálisis del sueño. Claro. Pero como les habíamos dicho, en el sueño REM el cuerpo se inmoviliza. Y también lo que pasa con las fases es que uno va de la fase 1 y va bajando al sueño profundo y después uno comienza a subir de nuevo. Como que Claro, uno va va y hacia el viene. estado de estar despierto y cuando uno está como en ese estado del sueño ligero, después uno pasa al REM, que sería como entre estar durmiendo y estar despierto de nuevo. Mm. Entonces hay veces, hay gente, lo que le pasa es que cuando está en ese estado REM, cuando no se puede mover, se despierta Claro, y el cuerpo no y responde. no puede moverse Ujú. y el cuerpo no responde. Mm, sí. Algo también que me llamó la atención es que vamos perdiendo tiempo de sueño REM con el tiempo. Esto suena un poco como trabalenguas. Pero según vamos envejeciendo, nuestra etapa Ah, REM va durando menos tiempo. ¿en serio? Cuando uno toma como en promedio, uno diría la fase REM es 25%. Pero en un recién nacido, la fase REM es 50% del tiempo. Mm. Y según uno va envejeciendo, ese tiempo va disminuyendo. Bueno, también pasa otra cosa, que es que durante el sueño, al principio, como la primera mitad del sueño, lo que más hay es sueño profundo, en comparación a REM por lo menos. Hay más sueño profundo que REM, pero cuando uno va finalizando la noche, es al revés, casi ni hay sueño profundo, ya hay más REM. Más REM. Mm. Y entonces cuando uno duerme poco, está también cortando mucha más parte de esa última etapa. Que una de las cosas que se notan, o que por lo menos vi que notaban, era que cuando la gente dormía poco, el cuerpo trataba después de recuperar esas horas. No era una relación 1-a-1, no era si te faltaba dormir 1 hora, tú dormías otra hora. Ujú. Pero el cuerpo trataba de recuperar ese ciclo después. Bueno, y ahí ahora también contestamos la pregunta que yo le hacía a José, que uno debería intentar despertar en el sueño ligero o en la fase REM, pero no despertar en la etapa de sueño profundo, porque ahí es cuando uno despierta Claro. mal. Y no sé si ustedes han visto, Sí. pero en los celulares también uno puede descargar aplicaciones que traquean el ciclo del sueño y uno pone la alarma e intenta despertarte en el mejor momento. Mm. Pero les aviso al Ah. tiro que si duermen con otra persona en la misma cama no va a funcionar bien. Porque las dos personas no tienen por qué tener el mismo ciclo de sueño, entonces el celular no Claro. tiene idea. Y ¿cómo se llama? Toma todos los Problemático. movimientos como parte de la misma persona, así que no funciona. Ah, ya. Pero yo creo que si uno duerme solo, debe funcionar. Y debe ser agradable despertarse en el buen momento, todas las mañanas. Sí, debe ser agradable. Bueno, también por ese motivo se recomienda que las siestas no sean muy largas, También, sí. que no se pasen de media hora, porque cuando te pasas de media hora, ahí es más probable que entres al sueño profundo. Ujú. Es como a lo primero que uno va, como que uno va casi directo al sueño profundo en la primera etapa del sueño. Entonces, si uno alarga mucho la siesta, más de media hora, uno va a quedar en ese sueño profundo y uno va a despertar mal. Sí, va a ser peor. Eso no quiere decir que no les venga bien una siestecita, porque de hecho, dormir ayuda a memorizar muchas cosas. O sea, la memoria se consolida en el sueño. Y a veces nos pasa que cuando estamos despiertos no logramos resolver problemas complejos, porque estamos cansados nomás. Y basta Ujú. pegarse una dormidita, al menos eso dicen los investigadores, y eso te permite que se consolide el problema que estás intentando resolver y luego que puedas encontrar esa solución. Así que sería bueno que en el trabajo pudiésemos tener la siestecita de mediodía, así como para volver más preparados. ¿Cierto?
Sí, sí estaba viendo que hay varias investigaciones sobre la siesta. Pero ya que tocaste esto de la memoria, algo que me pareció curioso es que leyendo sobre esto hay como dos corrientes Ujú, que yo imagino que deben ser parte de una misma solamente, ujú, que debe ser un conjunto de ambas, que tienen que ver con esto de la memoria. Por un lado, como la vista más clásica, es que durante el sueño, y esto es algo que pudieron ver con ratones, cuando uno está durmiendo, comienzan a crecer como unas espinas en las neuronas, que se llaman espinas dendríticas, ujú. que a partir de ahí las neuronas se comunican unas con otras. Por eso tienen forma como de fractal. Claro. En una de estas investigaciones trataban de asociarlo como un árbol, que cuando el cerebro, cuando una persona aprende algo, y en este caso usaban ratones, porque lo que hacían aquí era modificarlos genéticamente para que esas espinas brillaran Ujú, cuando crecieran. Cuando aprendían ciertas cosas, ciertas ramas crecían, ujú, como que eran ramas específicas, y se consolidaban estas uniones entre las neuronas, estas conexiones. Entonces trataban de decir que cuando uno duerme, se refuerzan conexiones entre neuronas que luego se terminan convirtiendo en una memoria a largo plazo. De ahí uno puede aprender. Pero también está la otra como escuela Ya. que lo que dice es que dormir para lo que sirve es para olvidar cosas. Como que Entonces hay unos limpia. investigadores que, claro, hay unos investigadores que lo que creen es que parte de la memoria en realidad lo que más hace es construirse durante el día, cuando uno está despierto, y cuando uno duerme, lo que va pasando es que, bueno, se van construyendo estas conexiones entre neuronas, pero en un momento el cerebro se satura, Ujú, porque tienes demasiadas conexiones, y el cerebro está ocupando mucha energía, necesitas irte a dormir. Cuando te vas a dormir, el cerebro comienza a limpiar conexiones, y comienzan a deshacerse algunas de estas espinas, y comienzan a reducirse en tamaño o a desaparecer. ujú. Entonces comienzas a borrar memoria, comienzas a borrar información. Y ahí después al nuevo día puedes volver a aprender cosas. Entonces también, si tú quieres aprender, tienes que dormir. Pero también si quieres memorizar, tienes que dormir. De cualquier forma debe ser una combinación. Y todo esto sucede en la fase REM. La fase REM es clave. Creo que hay algunas de estas cosas están asociadas a la fase lenta y también hay otras a la fase REM. O sea, al sueño profundo y a la fase REM. Que al parecer hay como una combinación de las dos. Ujú. Bueno, hay un estudio de memoria que es súper específico, que a mí me llamó mucho la atención, porque ya están asociando como etapas del sueño a distintos tipos de aprendizaje. Ujú, Y como tú mencionaste, el sueño de los niños no es igual al de los adultos. ujú, Se esperan que haya ciertas diferencias. Y una de estas diferencias es un tipo de aprendizaje que tiene que ver con asociar conceptos, como definiciones que uno tiene que memorizar, ujú. o cómo se escriben palabras, que se suele llamar memoria declarativa en estas investigaciones. E hicieron un experimento con niños y adultos, en los cuales tenían que asociar objetos inventados con una función, y veían el efecto de dormir en la memoria. Y también veían el efecto de no dormir. Entonces veían que cuando no dormían, que en realidad les enseñaban en la mañana y les preguntaban en la tarde, Ujú, no había diferencia entre niños y adultos. ujú. Pero cuando les preguntaban al día siguiente, o sea, si le enseñaban en la tarde y después esperaban a la mañana siguiente para preguntarles sobre estas asociaciones, los niños lo hacían mejor, pero no encontraron una diferencia en los adultos. Ya, o sea, los adultos lo hacían igual que Igual, cuando no dormían. claro. Ya. Qué Por lo menos este interesante. tipo de memoria. Ujú. Pero igual tiene sentido porque, por ejemplo, también muchos tipos de monos tienen que aprender a temprana edad todos los tipos de alimentos que pueden consumir y los que no, que son cientos en la selva, por Mm, ejemplo. Y me imagino que eso tiene que ver con el tipo de aprendizaje que tú estás mencionando. En el fondo es como el claro. aprendizaje para la supervivencia. Y eso lo aprendes cuando Mm, joven y luego ya no necesitas cierto. aprenderlo, ya está en tu memoria. Así que debe tener también que ver con eso. Sí, tienes razón. No había pensado en eso. Y bueno, es un experimento con humanos. Hay otro experimento con moscas que a mí me dejó perplejo. Perplejo. A ver, cuenta. Que estaban estudiando esta consolidación de la memoria. Y una cosa que notan es que hay un tipo de aprendizaje en las moscas que es aprender del rechazo. Cuando las moscas se aparean con una mosca macho, después rechazan a los machos siguientes. ¿Ya? Ya. Y los machos que vienen aprenden del rechazo
y después de un tiempo dejan de seguir molestando a las moscas hembras, que se aparearon ya. Como que aprenden que no tienen que molestarlas. Ah, ya entendí. Una de las cosas que veían era que las moscas que más las rechazaban dormían más, y también que si prevenían que durmieran, no aprendían. No aprendían que tenían que dejar de molestar a las hembras. Lo seguían intentando nomás. O sea, el dormir era clave para que aprendieran, como para que se consolidara ese aprendizaje. Sí. Y también encontraron que se activaban algunas neuronas que están involucradas con la dopamina. Ujú. Si las activaban artificialmente, las moscas necesitaban menos rechazos para aprender. Qué curioso. Oye, ¿y cómo saben cuando las moscas están durmiendo? Buena pregunta. No tengo idea. Tal vez ven una posición, porque por lo menos en el caso de las cucarachas, habían unos dibujitos, que era como cuando la cucaracha hace cierto ángulo con la horizontal, es porque Está está durmiendo. durmiendo. La próxima vez que vea una mosca en mi casa, me voy a preguntar, ¿estará durmiendo? Porque algo que en toda esta lectura para este episodio de hoy, una de las primeras cosas que uno lee es que todos los animales duermen en formas distintas. Y yo, nada que Sí. ver con este momento del episodio, pero yo aprendí que las jirafas duermen con un ojo abierto. Con un ojo abierto, como los asesinos en las películas. Es que es por la misma razón, tienen que estar atentas. Son muy grandes para esconderse. Cierto. Son muy grandes. No pasan desapercibidas. No. ¿Dónde No. estará la jirafa? Más encima hay tan pocos árboles donde viven, po. Sí, es verdad. No es como que se puedan esconder. Así que tarea, saber cómo duermen las moscas. Sí, como mencionaste las jirafas, un animal que repetían en la mayoría de los artículos que leí era el delfín y los mamíferos marinos, que mencionaban que varios dormían como la mitad del cerebro, Sí. apagaban una mitad, después apagaban la otra mitad. Sí. Y también están todos los que no duermen inmóviles, como que no dejan de moverse. Y en realidad es un poco como lo mismo, ¿no? Porque apagan solo parte de su cerebro. Bueno, apagan. Apagan es un término Sí. súper informal, ¿ah? No se siente, si alguien nos escucha y es experto, no se sientan mal. Pero, Sí, sí. No es que hagan on-off. pero claro, tienen una parte de su sistema motor que está activo y no dejan de moverse. Ah, ya entiendo. Porque el cerebro sigue activo cuando uno Claro. duerme. Ya entiendo. Claro. Sí. Sí, pero es que también uno dice se apaga y quizá como que va a ser así como wow, cuando uno se apaga la luz. No funciona así. Mm. Sí, y también al parecer algunos animales ocupan estrategias de manada para poder dormir. Ah, eso no lo leí. Sí. Algunos patos, cuando se juntan, los patos que están en la orilla duermen distinto a los patos que están en el centro. Claro, a ti te toca hacer turno, así que tú medio duermes nomás. Raro. Sí, raro. Sí, bueno, esa es una de las funciones. Memoria, animales duermen diferente. Pero otra función muy importante es limpiar el cerebro ¿Limpiarlo de qué? de cosas que se van acumulando. Durante los procesos que se generan en el cerebro, van quedando ciertos desechos metabólicos. Uno bastante conocido es la beta-amiloide, que está relacionado con una enfermedad, que es el Alzheimer. En el Alzheimer se forman unas placas de beta-amiloide, que son unas proteínas, y que impiden la comunicación entre neuronas. Entonces también hay gente que ha hecho tal vez una relación entre dormir mal y el Alzheimer. Y en el 2019, que un estudio liderado por Nina Fultz, vieron que cuando uno duerme, el cerebro comienza a llenarse más de un fluido cerebroespinal y que lo hace como en olas, tiene una frecuencia y que se parece a las frecuencias de las ondas cerebrales. Entonces son como olas que van entrando y saliendo, y que este sería el fluido que se va llevando esas toxinas. Qué interesante. No sabía exactamente en qué estaban, pero había leído que efectivamente estaban habiendo hartos avances con el Alzheimer porque estaban atacando la causa y no el efecto, no las placas, sino porque las placas se
Se se forman. forman. Que parece que es un cambio enorme de paradigma en la investigación del Alzheimer. Hasta hace poco estaban luchando contra las placas, no contra la formación, no contra el origen de esas placas. Así que, qué Sí, interesante. sí. Es que aún no está tan claro cómo se lleva a cabo ese proceso de Ujú, limpieza. Solamente se han ido encontrando estas evidencias de que el fluido se va moviendo en el ujú, cerebro durante la noche. Y eso iría sacando parte de estos residuos que se van acumulando y uno necesita llevar el cerebro a un estado limpiecito ujú. para poder estar bien al otro día. Otra razón para dormir bien. Otra razón para dormir, sí. Bueno, Y y también otra, el peso. Ah, no, pero, dale. pero antes del peso yo creo que nos saltamos una que iba antes, que era como el ¿Cuál? crecimiento. Ah, ¿verdad? Nunca la dijimos. El crecimiento. Y también por eso las guaguas duermen tanto. Dormir es clave para que se generen las hormonas necesarias para poder crecer. Para crecer, para engordar. Así que sin dormir no hay crecimiento. Se me había olvidado eso, ¿cierto? Se necesita dormir. También una de las razones, no sé específicamente cómo afectará, pero hay razones por las cuales se prohíbe que los niños muy chicos consuman cafeína, Mm, como Coca-Cola, porque también afecta al ciclo del sueño. claro, ya lo vimos en el episodio del café. Sí. Ah, y el peso. Ah, eso, ¿qué ibas a decir del peso? Sí. Que hay unos estudios que han mostrado que cuando la gente duerme poco, aumenta una hormona que se llama grelina, que es una hormona que está asociada con la señal de hambre, de que necesitas comer. Aumenta esa hormona. Y también se reduce la leptina, que es la hormona que te dice estoy Que no tienes satisfecho. hambre. Sí. Así que confabulan mal. Claro, tienes hambre y no te sacias. Sí. Y también se ha encontrado que por lo general las personas tienden, y yo me he dado cuenta de esto en mí mismo, las personas tienden a buscar cosas con alto contenido calórico cuando duermen poco. Chocolates, dulces, galletas. Ujú. Pero también es que cuando uno duerme poco, como que te baja la temperatura. Mmm, Así que capaz cierto. que tenga que ver con eso. Sí. Está todo relacionado. También había estudios que señalaban que es más difícil controlar los impulsos cuando duermes poco. Mm, Entonces también hay tal vez un problema ahí con la voluntad. Así como la fuerza de voluntad de decir, no, hoy día no voy a comer. claro. O sea, no hoy día, pero no voy a comer ahora porque no lo necesito. No, Mm. como igual nomás. Hay que dormir más, José. Sí. ¿Hay algo más? Yo solo quiero compartir lo que aprendí de la leche caliente. Ah, ya. Después yo voy a contarte otra cosa. A mí no me gusta la leche. Me da un poco de asquito. Cosas de la infancia. Nada muy Mm, grave. Pero sí, conozco personas que les gusta beber leche tibia para conciliar el sueño. Es como una ujú, costumbre. Y yo siempre había pensado que era un poco como una maña. Y no estaba segura de si quizá tenía solo que ver con la temperatura del líquido. ujú. Pero no. De hecho, la leche ayuda a conciliar el sueño porque contiene triptófano, que es un ¿Qué es compuesto eso? que es necesario para producir serotonina. Y la serotonina lo que ayuda es a que se genere un poco el sueño y a estar más calmado, como más tranquilo, más sereno. Mm, Entonces te calma y obviamente eso te va a ayudar a poder dormirte. Así que si a alguien que nos está escuchando le gusta beber leche tibia en la noche, que sepan que es algo biológico, no es solo un gusto personal. Hay una necesidad wow. ahí. Qué extraño. Pucha, a mí no me gusta la leche. Lo Ugh. haría. Lo haría. Lo No, yo haría. no puedo. Yo creo. Pero no. Mira, lo último que te quería contar es algo de ciencia ficción. Yo creo que aún A no hay que ver. tomarlo muy en serio. Necesita más estudio. Pero lo encontré simpático. Tú viste Inception, ¿cierto? Sí, todavía estoy confundida. Con la película. Ah, ya, entiendo. Sí. Bueno, esta película donde trataban de sacar secretos del subconsciente o hablar Ujú, con el subconsciente de una persona. Bueno, resulta que hay unos 4 grupos en Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos que comenzaron a hacer experimentos con esto. Trataron de entrenar a personas para tener sueños lúcidos
que esto es cuando uno sabe que está durmiendo, y que supiesen hacer ciertas cosas para responder preguntas, como mover los ojos, sonreír, cosas que se pudiesen ver afuera. ¿Ya? Y durante estas sesiones que dormían, les hacían preguntas durante el sueño REM. Preguntas de matemáticas, de respuestas sí o no. Y según estas personas, en algunas preguntas, que decían que era como el 18,6% del tiempo, respondían las preguntas. Las respondían bien. Entonces estaban diciendo aquí que al parecer pudieron comunicarse con gente que estaba durmiendo. Establecer comunicación. Pero igual es 18,6%. Sí, eso estaba pensando. Eso no sé si es realmente representativo. Claro, tal vez sea un error nomás, un error estadístico. Para eso. Hay algunas dudas todavía respecto a estos experimentos. Y también, no sé, también he visto alguna gente que es reacia a, por ejemplo, recomendar a la gente que trate de tener sueños lúcidos. Porque la idea es que uno no esté haciendo actividades conscientes. Claro. Aún no se entiende muy bien cuál puede ser el efecto de exigir mucho al cerebro de que tenga sueños tan lúcidos. Podría ser malo. Aunque hay algunos estudios que dicen que podría ser bueno, pero como hay tantas dudas, mejor ni intentarlo, yo creo. Sí, es curioso el tema de los sueños, porque efectivamente a veces uno tiene estos sueños absurdos que uno sabe que es un sueño absurdo, porque nada tiene mucho sentido. Y luego están esos sueños que te cuesta saber si estás soñando y como que de repente escuchas algo, sucede algo y ahí te das cuenta de que es un sueño. El cerebro es increíble. Sí, tiene razón. A mí en el último sueño lúcido que tuve, me pasó que estaba en una reunión con muchos astrónomos. Se parecía como una reunión de la Sociedad Chilena de Astronomía. Pura gente de astronomía en el mismo lugar, con alguien dando una charla. Y de repente, dentro de todo este público de personas conocidas, aparece una actriz de películas de Hollywood. Y dije, no, estoy soñando. Ahí me di cuenta que estaba soñando. Yo pensé que ibas a decir algo y entonces alguien se levantó y gritó y te iba a decir, no, eso igual es posible. Sí, a veces son detalles y también es curioso eso, que uno sea capaz como de darse cuenta estando en el sueño y uno sigue soñando de que es un sueño. Es como que uno se tranquiliza a sí mismo. No te preocupes, es un sueño. Sí, aunque a veces no pasa. No siempre pasa. Yo creo que debe depender mucho tal vez del nivel el nivel en el sueño en el que uno está. Porque por lo general cuando uno tiene un sueño lúcido, uno se despierta muy rápido. Sí, es cierto. Y ahí es que uno se acuerda de todo. Ha sido un episodio muy entretenido. Me gustó mucho. Digo yo. Sí, también. Espero que a ustedes también les haya gustado. Me gustó grabarlo. Esperamos me gustó eso. Leer información de esto. Sí, también. De hecho, tengo más ganas de leer un poco más sobre la investigación de los sueños. Y también me parece curioso que aún hay varias cosas que están ahí en duda de cómo funcionan. Por eso yo digo que sería muy genial si es que alguien está interesado en estudiar el sueño, que lo haga. Buen momento. Para que nos libre de estas preguntas. Sí. Y con eso, recordamos que ahora nos pueden apoyar en Patreon, porque así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga, elijamos temas cada vez más raros y que sea cada vez mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir, donde José les contestará amablemente en jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado tanto como a nosotros y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, a dormir.